En esta ocasión hablaremos del desarrollo del sistema músculo-esquelético. En la mayoría de los libros de embriología se separan 3 temas o 3 capítulos para hablar del esqueleto axial, del sistema muscular y de las extremidades. Esta separación se hace con fines didácticos para poder explicar de manera separada cada uno de los fenómenos. Sin embargo, todos ellos están vinculados e íntimamente relacionados. Nosotros vamos a explicar algunos fenómenos iniciales que son comunes al desarrollo tanto del esqueleto axial como del sistema muscular y de las extremidades. Hablemos inicialmente del esqueleto axial, el cual incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Podemos decir que en general el sistema esquelético se va a desarrollar a partir del mesodermo paraxial. En esta imagen nosotros podemos ver que estos bloques de tejido es lo que nosotros conocemos como el mesodermo paraxial, que se ha organizado de una forma particular en los somitas y en los somitómeros. Recordemos que somitómeros se llaman a los que están ubicados en la región de la cabeza, y a partir de las regiones occipitales hacia la región caudal ya reciben el nombre de somitas. Además del aporte que brindan los somitas en el esqueleto axial, también en el desarrollo del esqueleto axial podemos ver que se encuentra la capa parietal del mesodermo lateral. Y también recordemos que el aporte importante que hacen las células de la cresta neural. Este es uno de los fenómenos que nosotros necesitamos comprender, y por eso lo ponemos al inicio de la presentación, porque si ustedes entienden a grosso modo cómo el somita se desarrolla, ustedes van a poder comprender cómo se desarrolla el músculo, cómo se desarrolla el esqueleto y las partes cartilaginosas, y cómo se desarrollan también las extremidades, porque este mismo fenómeno se repite en los 3 capítulos y por eso lo estamos explicando de manera inicial. Aquí nosotros podemos observar una imagen de un embrión de aproximadamente 4 semanas, y nosotros podemos apreciar aquí la presencia de los somitas como segmentaciones a los lados del tubo neural. Aquí hemos hecho un corte transversal para poder observar las transformaciones que ha sufrido el somita. Vemos que el somita ha adquirido una cavidad interna y el tejido se ha vuelto de unas características epiteliales. Inmediatamente después, nosotros podemos observar que el somita empieza a proliferar, pero ocurren cosas diferentes en su región ventromedial y ocurren cosas diferentes en la región dorsolateral. Podemos ver que aquí en esta región, en la región ventromedial, este tejido epitelioide empieza a transformarse en tejido conectivo embrionario, conocido como mesénquima. Este mesénquima, que aquí nosotros podemos observar cómo se ha transformado, empieza a migrar y empieza a ocupar el espacio alrededor de la notocorda y muy cercano al tubo neural, que en este momento se está diferenciando en la médula espinal. Por otro lado, las regiones dorsolaterales del somita sufren otra transformación y adquieren una característica distinta a la célula del denominado esclerotoma. Recordemos que se llama esclerotoma porque de él van a derivar hueso y cartílago. La parte que está más cercana al dorso del embrión, nosotros podemos observar que se ha diferenciado en una banda de tejido conectivo, al cual conocemos como dermatoma. Hacia los lados, o mejor dicho, hacia los extremos del dermatoma, las células adquieren una identidad distinta, una identidad de tejido muscular. A esta unidad en un principio se le conoce como dermatomiotoma. Y podemos ver entonces que el desarrollo del somita va a existir el aporte del esclerotoma, que va a ir a formar los cuerpos vertebrales, y del dermatoma, que va a formar la dermis de todas esas regiones, y vamos a ver el desarrollo de la musculatura
que se explicará con más detalle en el capítulo correspondiente. Tengamos en cuenta, por favor, esta imagen, porque cada vez que vayamos a estudiar el desarrollo de las extremidades y el desarrollo del sistema muscular, vamos a hacer referencia a esta imagen. Entonces, si es necesario que la recuerden, pues se tienen que retroceder a esta parte para poder entender cómo el somita se desarrolla, se diferencia y se descompone en diferentes tipos celulares. Otra cosa que es importante que nosotros manejemos y que ustedes deben de comprender desde un inicio son los dos tipos de osificación que se mencionan en estos capítulos. Y tenemos un tipo de osificación que se le conoce como intramembranosa. En este tipo de osificación, el hueso se forma directamente del tejido mesenquimático y existen unas especies de membrana que delimitan el desarrollo de este hueso y de ahí se deriva el nombre. Entonces aquí nosotros podemos observar que esto es propio de los huesos que forman la bóveda craneana, del hueso frontal, de los huesos parietales y una porción del hueso occipital. Entonces podemos ver cómo se empieza a formar pequeñas cantidades de tejido óseo en forma de agujas o espículas, las cuales empiezan a desarrollarse hacia la periferia. Y de esta manera van creciendo como que si fueran una especie de isla, de un centro hacia una periferia. Aquí podemos observar entonces que eventualmente este hueso, al irse extendiendo, va a llegar a colindar o a acercarse a este otro hueso. Entonces estos espacios tienen nombres particulares que los vamos a ver de inmediato. A ese fenómeno de la formación del hueso directamente dentro de una membrana es lo que se le conoce como osificación intramembranosa. Por otro lado, la osificación endocondral o cartilaginosa, como su nombre lo dice, se forma inicialmente un molde del hueso a formar, pero ese molde está hecho de cartílago únicamente y posteriormente ese hueso se va calcificando. Aquí podemos observar un esquema donde inicialmente podemos ver tejido mesenquimático, tejido conectivo embrionario no diferenciado. Inmediatamente después empieza a condensarse y empieza a transformarse en tejido cartilaginoso. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente? Al llegar vasos sanguíneos en formación, llegan hacia la parte central de este molde y llevan consigo a los denominados osteoblastos, que son células precursoras de hueso, que son estas células pintadas de color negro acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En medio de esta matriz cartilaginosa empiezan a invadir los osteoblastos y empiezan a secretar su matriz y empiezan a calcificarla. Y de esa manera la calcificación se va extendiendo y van de alguna manera sustituyendo el molde de cartílago. Algo parecido ocurre no solamente en la diáfisis del hueso, sino que también ocurre en las epífisis. Es decir, este fenómeno ocurre en el centro del hueso y en sus extremidades. De manera que va a haber formado cartílago que luego se transforma en hueso en las epífisis y cartílago que luego se transforma en hueso en la diáfisis. De manera que entre el límite de la epífisis y la diáfisis queda todavía tejido cartilaginoso y eso es lo que se le conoce como disco epifisiario o disco de crecimiento, que es lo que va a permitir que el cartílago siga proliferando y siga aportándole más tejido al hueso y de esa manera el hueso se va elongando y creciendo en longitud, y esa es la lógica del crecimiento de los huesos largos. Ahora hablemos un poco acerca del cráneo. Recordemos que el cráneo se divide en neurocráneo y viscerocráneo, la porción que forma todo lo que es la parte protectora del encéfalo y lo que nosotros conocemos como el rostro o la cara, a eso le denominamos viscerocráneo. Pues el neurocráneo, a su vez, tiene una porción membranosa y una porción cartilaginosa. Eso depende de qué tipo de osificación ellos experimenten.
A su vez, el neurocráneo tiene diferentes orígenes. Así podemos ver en esta imagen que todo el hueso frontal deriva de las células de la cresta neural y el hueso parietal junto con el occipital y una porción del temporal provienen de los somitas locales. También podemos observar acá que la parte cartilaginosa de los cartílagos laringeos proviene de la hoja somática del mesodermo lateral. Eso es el neurocráneo. Por otro lado, aquí podemos observar cómo el viscerocráneo recibe aporte principalmente de las células provenientes de los arcos faríngeos, primero y segundo. A su vez, basado en su origen, tenemos que el sitio donde se localiza, donde se va a formar la glándula hipófisis, en la silla turca, inicialmente ahí está ubicada la notocorda. Entonces, existe una parte de la base del cráneo que se forma precordal, es decir, anterior a la formación de la hipófisis, y otra parte que se llama cordal, que queda posterior a la formación de la silla turca. Y aquí podemos observar en dos colores que esta porción azul son células derivadas de la cresta neural y la porción que está pintada de color rojo o anaranjado son células derivadas de los somitas locales. Hablando de los huesos del viscerocráneo, vamos a mencionar que la mandíbula se forma por osificación intramembranosa. Ahí existe una pequeña porción de un cartílago que se ha condensado que se denomina cartílago de Meckel. Este cartílago sirve como un molde para darle sostén y brindar el aporte necesario para que en ese molde se forme la futura mandíbula. También derivado del mesénquima del primero y segundo arco faríngeo, observamos que se forman los huesecillos del oído. Como habíamos mencionado, la osificación intramembranosa permite que los huesos vayan creciendo a manera de islas. Mientras más grandes son esos huesos, es más probable que se encuentren con otros huesos que están creciendo de manera similar. De manera que va a quedar un límite entre un hueso y otro. Aquí nosotros podemos observar los dos huesos parietales junto con los huesos frontales. Entonces nosotros podemos observar que existe un límite que está formado de tejido conectivo y a esas uniones entre un hueso y otro que se han venido desarrollando se le denominan sutura. Aquellos sitios donde coalescen dos o más huesos en estos espacios se le conocen como fontanelas, siendo la fontanela anterior una de las más grandes. La lógica de la formación de estos espacios de tejido conectivo es para permitirle plasticidad o permitir que el cráneo sea moldeable y que cuando el niño esté pasando por el canal del parto, si fuese necesario, estos huesos puedan traslaparse uno por encima del otro y poder adaptarse al canal del parto y que el niño pueda salir sin ningún inconveniente. Una vez el niño ya ha pasado, ya ocurrió el expulsivo, pues los huesos del cráneo se restablecen en su posición y pues ya queda la redondez característica del cráneo del neonato. Hablemos ahora un poco acerca de las vértebras y de la columna vertebral. ¿Qué es lo más importante de que comprendan en este fenómeno? Si ustedes se recuerdan, todos los somitas son muy territoriales y son muy segmentarios, de manera que cada somita se va a encargar de su propia porción de producción de tejido óseo y cartilaginoso, tejido muscular y tejido de la dermis. Sin embargo, cuando se va a formar las vértebras y la columna vertebral en su conjunto, ocurre un fenómeno que se conoce como resegmentación, es decir, la segmentación típica de los somitas hay que reestructurarla y hay que resegmentarla. ¿Cómo logramos eso? Cada uno de los cuerpos vertebrales se va a formar por una porción
caudal de un somita y por la porción craneal del somita que tiene hacia abajo, así como lo señalan las flechas. Entonces, en este momento nosotros tenemos que esta porción le pertenece a un somita, esta le pertenece a otro somita. Sin embargo, esta porción crece caudalmente para fusionarse con el siguiente somita, de manera que en esta imagen podemos observar cómo ya el cuerpo vertebral definitivo ha tomado una porción de un somita y la porción del somita siguiente. Entonces se ha resegmentado. ¿Cuál es la lógica de este fenómeno? Si ustedes observan, la formación de los músculos de la columna vertebral en este momento estaría acorde a cada uno de los cuerpos vertebrales. Por lo tanto, la movilidad sería muy reducida. Entonces, para que estos músculos puedan tomar un cuerpo vertebral y el siguiente, es necesario que la posición de los somitas tenga que desplazarse para garantizar, por ejemplo, que este somita agarre parte de este cuerpo vertebral y parte del cuerpo vertebral siguiente. Entonces, esa es la lógica, permitir la movilidad de la columna vertebral. Inmediatamente, pues luego ya se continúan formando los cuerpos vertebrales y ya vemos la imagen característica. Y recordemos siempre pues que la vértebra tiene su cuerpo, sus diferentes procesos y tiene un arco que está limitando a lo que nosotros conocemos como el foramen o el agujero vertebral, donde se va a alojar la futura médula espinal. Es importante que nosotros recordemos la integridad de la formación de la vértebra, sobre todo en la formación de su arco, porque cuando ocurren defectos del cierre del tubo neural, este arco es el que sufre anomalías y no se termina formando, e inclusive puede quedar expuesta la médula espinal. Con respecto al desarrollo de las costillas y el esternón, podemos mencionar que las costillas tienen dos porciones, una ósea y una cartilaginosa. La porción ósea va a derivar de las células del esclerotoma de las vértebras torácicas correspondientes. Sin embargo, los cartílagos son formados por células del esclerotoma que han migrado desde el mesodermo lateral. A su vez, el esternón se va a desarrollar de dos bandas, una a cada lado, que también tiene su origen en la capa parietal del mesodermo lateral. Estas dos barras de tejido conectivo van acercándose una hacia la otra hasta que finalmente se juntan en la línea media y forman el esternón. Y ya ha ocurrido entonces un acople entre el esternón, las porciones cartilaginosas y las porciones óseas de la costilla, y de esa manera se forma íntegra la caja costal. Respecto al sistema muscular, podemos asumir entonces que el sistema muscular se desarrolla a partir del mesodermo de manera muy general. Ya de manera particular vamos a afirmar que el músculo esquelético deriva de estas partes que nosotros ya bien las conocemos, que son los somitas. El músculo liso va a derivar especialmente de su hoja esplácnica que corresponde a esta. ¿Sí? Esta va a formar, cuando esto ya se termine de integrar y forme el intestino primitivo, pues esto va a aportar la musculatura lisa del tubo digestivo. A su vez, el músculo cardíaco, este es un corte transversal de un embrión que se ha hecho a nivel del tórax para permitir ver el desarrollo del tubo cardíaco. Entonces vemos que el tubo cardíaco también está rodeado de tejido mesodérmico, y de ese tejido mesodérmico visceral que circunda al tubo cardíaco se van a diferenciar los miocitos cardíacos. Esta imagen nosotros ya la hemos visto, pero vamos a retomarla porque aquí ya aparecen dos imágenes que no las habíamos visto, ¿no? Y aquí ya nosotros vemos cómo en un inicio se forman dos componentes en cada uno de los extremos del dermatomiotoma,
Sin embargo, cuando esto se sigue desarrollando, estas células migran por debajo del dermatoma y se convierten en una sola banda de tejido. Y a partir de esta banda de tejido es que se van a formar los diferentes grupos musculares, cada uno respetando los segmentos de cada uno de los somitas correspondientes. La otra cosa que nosotros podemos observar en esta imagen, vamos a acercarnos a esta imagen, podemos ver que el libro menciona mucho un concepto que se denomina frontera somítica lateral. Esto no es más que el límite que en un inicio se encuentra muy delimitado entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral en su hoja somática, que es esta que está aquí. Esta es la hoja somática del mesodermo lateral. Y esto es parte del desarrollo del somita, es decir, esto le corresponde al mesodermo paraxial. Entonces aquí nosotros podemos ver que esta línea que se ha dibujado de color verde corresponde a la frontera somítica lateral. Esto se menciona porque muchas de las células provenientes del somita atraviesan esa frontera somítica lateral y migran más allá de esta frontera, sobre todo para formar los grupos musculares de las extremidades. Entonces, este límite o esta frontera somítica lateral determina que se formen dos grupos musculares, es decir, dos tipos de grupos musculares basadas en su origen. Y conocemos al primer grupo, el que se forma solamente de los músculos derivados del somita original, se denominan músculos del dominio primaxial, y aquellos músculos que se han formado más allá de la frontera somítica lateral se denominan músculos del dominio abaxial. Primaxial, los que están cerca del axis, es decir, en el mesodermo paraxial, y abaxial, los que se han alejado, es decir, aquellas células que han migrado y han atravesado la denominada frontera somítica lateral. De manera muy general, vamos a mencionar los elementos más importantes de la regulación molecular de la formación del músculo. En un inicio tenemos que SHH, o el denominado erizosónico, junto con nojina, van a inducir a expresar la molécula PAX1. PAX1 es la molécula responsable de la diferenciación del esclerotoma. El otro elemento de la regulación depende de WNT, que activa a PAX3, que esta vez PAX3 va a actuar en la diferenciación del dermotoma. A su vez, WNT junto con BMP4, ejerciendo una acción inhibitoria, van a permitir el desarrollo y la expresión de la molécula MIO-D o MIOT, que expresa específico para la diferenciación de células musculares en este extremo. Por otro lado, el mismo WNT ha ejercido un efecto positivo para la diferenciación del dermatomiotoma en células musculares en el otro extremo, expresando MIF5. Y esto, a grosso modo, son las moléculas más importantes que debemos de recordar en la regulación molecular de la formación muscular. ¿Qué tenemos con respecto a la inervación de la musculatura axial? Esto lo mencionamos por aquellos estudiantes que puedan estar haciendo sus revisiones en versiones muy antiguas de los libros, especialmente de Lachman. Anteriormente, la división de los músculos se hacía basada en la inervación. Entonces, basados en inervación hay dos grupos musculares. Están los grupos de la denominada espalda o el dorso, que a este grupo se le llamaban músculos epaxiales y que están inervados por la rama primaria dorsal. Y el otro grupo en el que se dividían eran los músculos hipaxiales, que eran los músculos de la pared lateral del cuerpo, que
que están inervados por la rama primaria ventral. Esta denominación ya no se utiliza actualmente y se utiliza la que nosotros hemos mencionado, la del dominio primaxial y la del dominio abaxial, que obedece al origen de los músculos y no a su inervación. Ahora hablemos un poco acerca de las extremidades. Uno de los conceptos más importantes que ustedes deben de tener presentes para entender el desarrollo de la extremidad es la cresta ectodérmica apical. La cresta ectodérmica apical no es más que un reborde de tejido que se ha engrosado a partir de la capa más superficial, que es el ectodermo. Esta cresta es muy importante porque es la que va a permitir el desarrollo proximal a distal de la extremidad. De manera que cuando ya la extremidad está formada, podemos observar tres porciones. El estilópodo, que va a formar el húmero y el fémur, el zeugópodo, que va a formar el radiocúbito y la tibia y peroné en el miembro inferior, y el denominado autópodo, que va a formar el carpo, metacarpo, dedos tarso, metatarso en los miembros inferiores. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cuál es la lógica de esto? La cresta ectodérmica apical no permite la diferenciación de los tejidos, es decir, donde está influenciando la cresta ectodérmica apical es una zona no diferenciada. Aquí la podemos apreciar, una zona indiferenciada. Y eso permite que haya mucha proliferación en el tejido. El tejido prolifera y se va elongando, es decir, la extremidad va creciendo en un sentido próximo distal. Eso hace que el tejido que va quedando remanente, en este caso pintado de color verde, ya no están bajo la influencia de la cresta ectodérmica, lo que permite que esa parte ya vaya sufriendo diferenciación. Pudiéramos decir entonces que la primera parte que se diferencia es el estilópodo por la influencia de la molécula MEIS1. Conforme la extremidad sigue creciendo, hay otra porción de tejido que ya no está teniendo la influencia de la cresta ectodérmica y también empieza a diferenciarse en la segunda porción, que es el zeugópodo. Finalmente, pues se termina de formar la extremidad con la mano y estas membranas van a sufrir muerte celular o apoptosis, que va a permitir la separación de los dedos que ya se han venido formando. Entonces, en estas imágenes está bien claro la influencia de la cresta ectodérmica apical, que evita que haya una diferenciación prematura y permite que el miembro vaya creciendo en sentido próximo distal. Esta diapositiva habla acerca del desarrollo de los dermatomas. Esto probablemente no tenga ahorita mucha relevancia para ustedes, sin embargo, cuando ustedes hagan examen físico en semiología, lo van a volver a ver porque esto permite una valoración de la inervación de los miembros de una manera muy objetiva. Porque recordemos que en un inicio, cuando crece el miembro superior e inferior en forma de paleta, hay una correspondencia perfecta entre cada uno de los somitas segmentarios. Sin embargo, conforme el desarrollo y sobre todo con los giros que sufren los miembros para tener su posición definitiva, esta disposición segmentaria se va perdiendo un poco, se va transformando, mejor dicho, y es un poco más difícil poderle seguir la pista. Y para eso están estas imágenes, para poder ver cómo vienen cambiando de posición los diferentes segmentos y obviamente los nervios que son derivados de cada uno de los segmentos van siguiendo esa misma trayectoria. La otra cosa que debemos de recordar es que el establecimiento de la localización de los miembros superiores e inferiores está determinado y regulado por los genes de la caja homeótica o los denominados genes OX. Con respecto al crecimiento y el desarrollo de las extremidades, vamos a tener que este desarrollo se da en diferentes sentidos. En sentido próximo distal, que ya lo hemos explicado y lo hemos mencionado, en sentido antero-posterior y en sentido dorso-ventral.
¿Cuáles son las moléculas responsables de esto? En principio, FGF10 y BMP4 son los inductores de la formación de la cresta ectodérmica apical. Conforme el miembro va proliferando y va creciendo, es necesario que se expresen estas dos moléculas como el radical fringe y el SER2 junto con Engraild1. Estas dos moléculas son las que restringen el desarrollo de manera próximo-distal. A su vez, SER es la que permite que se siga expresando, delimite la zona de no diferenciación. Conforme esto va creciendo, pues obviamente la cresta ectodérmica apical se termina de definir y aquí nosotros vemos la zona de diferenciación alejada y la zona de proliferación en esta zona que está acá. Entonces, esto ya lo hemos explicado en la diapositiva anterior y es lo que determina el eje próximo distal o el crecimiento próximo distal en longitud de la extremidad. Por otro lado, quien determina el desarrollo en el eje antero-posterior, cuál es la posición del pulgar en el caso de los miembros, es un grupo de células llamadas SAP, ubicadas en un extremo del miembro en desarrollo, es lo que permite y lo que marca dónde se va a ubicar el pulgar y por ende en el extremo contrario se va a ubicar el dedo meñique. Entonces determina el eje antero-posterior de la extremidad. Eso es importante que recuerden entonces. SAP define este patrón antero-posterior mediante expresión de la molécula SHH, el erizo sónico, mediado por el ácido retinoico. Finalmente, el eje dorso-ventral de la extremidad va a estar determinado por un grupo de moléculas, principalmente WNT7A, el cual activa a LMX1, que es la que realmente determina qué células van a ser dorsales. LMX1, al determinar qué células van a ser dorsales, por ende, el resto de las células van a quedar como células ventrales. Y de esa manera se logra establecer los ejes próximo-distal, antero-posterior y dorso-ventral. Esto ha sido una explicación bastante breve. Si ustedes se fijan, hemos hecho énfasis en los fenómenos macros del desarrollo. Hay todavía mucho que revisar y sobre todo las anomalías congénitas. Pero nosotros entendemos que comprendiendo el fenómeno morfológico normal es mucho más fácil comprender las anomalías congénitas. Hay muchas anomalías de la formación del cráneo, de la formación de los cuerpos vertebrales, de los miembros superiores e inferiores y esperemos que con esta breve explicación ustedes puedan comprenderla de una manera más adecuada. Los instamos siempre a que sigan estudiando y les deseamos muchos éxitos.